Bueno, vamos a estudiar la articulación del codo. Para comenzar nos vamos a ubicar en el esquema diciendo que hacia superior está el húmero, hacia interno la parrilla costal, hacia externo el radio, hacia interno el cúbito. Por lo tanto, vamos a estudiar un codo derecho. En, en este codo derecho vamos a considerar la articulación, que va a estar formada por tres huesos que tenemos que conocer. Uno va a ser el húmero, hacia superior o proximal, hacia inferior y externo el radio, hacia interno el cúbito. Y a su vez, entre ellos dos van a articular también radiocubital superior o proximal y la articulación radiocubital distal o inferior. Bien, lo que nos interesa en este momento es el estudio de la articulación del codo, que va a estar compuesta por la húmero radial, húmero cubital y radiocubital superior. Son tres articulaciones. Vamos a decir que es del tipo móvil o diartrosis y del género depende. La húmero radial, vamos a decir que es condilia según Testud o enartrosis según Rubier, y la húmero cubital es una troclear. En conjunto funcionan con movimientos de flexo-extensión, por eso decimos que es una articulación troclear en su conjunto, y la radiocubital superior o radiocubital proximal es la que va a permitir los movimientos de pronosupinación, tanto como la radiocubital inferior son trocoides, que no es lo mismo que trocleares. Luego vamos a ver bien para recordar las diferencias. Siguiendo con el estudio de las superficies articulares, tenemos que considerar que por parte del húmero vamos a tener la epífisis distal del húmero, que nos va a ofrecer los siguientes accidentes. Hacia externo vamos a encontrar el cóndilo humeral. Por eso también se describe como condilia esta articulación. Y hacia interno vamos a encontrar la tróclea. Superior al cóndilo la fosita supracondilia, superior a la tróclea la fosita supratroclear. Hacia interno tenemos la epitróclea o epicóndilo medial según la nueva nomenclatura y hacia afuera el epicóndilo lateral. Esto por parte del húmero en su cara anterior. Si vemos la cara posterior del hueso en su extremo distal, vamos a encontrar la fosa olecraniana para ubicación de este accidente del cúbito, para el olecranon. Esto en lo que respecta a la superficie articular del húmero. Ahora, si nos centramos en la superficie articular por parte del radio, que es el hueso que está ubicado hacia externo, vamos a encontrar que la epífisis proximal del radio presenta forma cilíndrica, que es la que va a adaptar con el cóndilo humeral, y es la cúpula radial con su cavidad glenoidea. Y por parte del cúbito, la superficie articular a nivel externo, que es la cavidad sigmoidea menor o superficie articular radial, y la superficie articular troclear, que está en la cara anterior del olecranon, junto con la apófisis coronoides. Recordamos que está en la cara anterior del cúbito. Bien, esto en lo que respecta a la superficie articular del cúbito o ulna. Recuerden que el nombre también en la bibliografía nueva se denomina ulna. Toda articulación móvil va a tener una membrana sinovial, que es una serosa, dos hojas especializadas que forman una membrana que libera líquido para lubricar las superficies articulares, que tiene tres fondos de saco: anterior, posterior e inferior. Recubierta la sinovial por una cápsula fibrosa, que es un manguito fibroso que se inserta a milímetros de las superficies articulares. Entonces describimos la inserción anterior y posterior sobre las estructuras correspondientes. Hacia externo tenemos tres ligamentos. Tenemos el ligamento colateral externo que tiene tres fascículos: un fascículo posterior, un fascículo anterior y un fascículo medio. Para recordarlo sencillamente, el fascículo posterior, los tres van a ir desde el epicóndilo. El posterior va al olecranon y el medio y el anterior van a la cavidad sigmoidea menor. Eso respecto al ligamento colateral radial o colateral externo.
Ahora sí, seguimos estudiando los ligamentos que refuerzan esta cápsula. Vamos a ir a la cara posterior donde vamos a tener ligamentos que van a ser húmero-humerales que van a ir de un lado al otro de la fosa olecraniana. Y ligamentos que refuerzan la cápsula a nivel posterior, húmero-olecranianos, porque van a tener esa inserción desde el húmero hacia el olecranon del cúbito. Bien, estos son los que se pueden identificar a nivel posterior. Ahora, si nos vamos a la cara interna, estamos viendo la epitróclea hacia superior y el cúbito hacia inferior, vamos a tener también el ligamento colateral interno que tiene 3 fascículos, anterior, medio y posterior, lo mismo que pasaba con el colateral externo, donde el posterior va al olecranon, igual que el anterior, pero en este caso se denomina el ligamento de Bardinet con B larga y tiene este nombre propio. Los ligamentos anterior y medio van a ir desde la epitróclea hacia la apófisis coronoides. La radio cubital superior o articulación proximal entre el cúbito y el radio forma parte de la articulación del codo, que son 3 articulaciones, como dijimos hoy: húmero con cúbito, húmero con radio y ahora radio con cúbito. Nos ubicamos en el preparado y vamos a decir que pertenece a las articulaciones móviles, que son las diartrosis. Si recordamos la clasificación, móviles o diartrosis. Dentro de ellas pertenece al género de las trocoides. La trocoide es una articulación que presenta un segmento cilindroide o con forma de cilindro que gira sobre una superficie cóncava con forma de cilindro que lo va a alojar. La superficie cilindroide es la cabeza del radio, la cúpula radial. Si lo vemos con un poquito de detalle, recordamos que en la epífisis proximal el radio presenta la cúpula con la cavidad glenoidea para el cóndilo del húmero y va a funcionar como un cilindro que rola sobre el cúbito, sobre esta estructura que es la escotadura sigmoidea menor, o la denominamos también escotadura radial articular. El cúbito recordamos que está hacia interno en el antebrazo. Como les decía, la articulación radiocubital superior es parte de la articulación del codo. Por lo tanto, como toda articulación móvil, va a presentar una membrana sinovial que, como ya sabemos, lubrica la articulación y en este caso es común a la articulación del codo. Por lo tanto, presentaba el fondo de saco anterior, posterior e inferior. Rodeando la membrana sinovial se encuentra la cápsula que ya describimos anteriormente con la articulación húmero radial, húmero cubital. Uniendo el cúbito con el radio existe un ligamento que se denomina ligamento anular, que es el ligamento que va a nacer a nivel de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y va a rodear la cabeza del radio formando un anillo ósteo por parte del cúbito, ósteo fibroso, porque va a completarse con este ligamento alrededor del radio. Se va a insertar, como les dije, a nivel de la cavidad sigmoidea menor y va a rodear el radio por el cuello y la cúpula radial. A su vez existe otro ligamento que es muy importante, que es el ligamento cuadrado de Denus-C, que va a estar a nivel del cuello del radio y por debajo de la cavidad sigmoidea menor. Ligamento cuadrado de Denus-C que se ve bastante bien en los preparados. Colabora con los movimientos de esta articulación que son de pronosupinación. Entre los dos bordes de los huesos, los dos bordes interóseos o borde interno del radio y externo del cúbito, existe un ligamento fibroso que es el ligamento interóseo, que tiene una parte superior o proximal que se denomina cuerda oblicua o ligamento de Weybrecht. Bueno, haciendo un resumen de la articulación del codo, recordamos que está compuesta por 3 articulaciones, como mencionamos, entre el húmero y los dos huesos del antebrazo, hacia externo con el radio, hacia interno con el cúbito. Y después tenemos la radio cubital superior, por supuesto. Dicha articulación presenta superficies recubiertas por cartílago hialino y una sinovial, que es esa membrana especializada, serosa, que lubrica las articulaciones. Luego, la cápsula, que es común y rodea las 3 articulaciones, reforzada por ligamentos.
Los ligamentos para las dos articulaciones húmero cubital y húmero radial eran anteriores, que iban a estar insertándose a nivel de las superficies anteriores, la fosa coronoidea y la fosa radial, y por debajo en el cuello del radio y por debajo de la cavidad sigmoidea menor. Los posteriores, que van a ser los que van a involucrar el húmero con el olecranon, húmero olecranianos, y húmero humerales, los que van de un lado al otro de la fosa olecraniana. Y luego tenemos los dos colaterales, externo o radial, interno o cubital. Cada uno tiene tres haces, anterior, medio y posterior. Recuerden que tanto para uno como para el otro, del anterior y del medio tienen la misma inserción distal y los dos posteriores van a terminar en el olecrano. El cubital, el haz posterior, tiene nombre propio y se llama Bardinet. Ahí estamos esquematizando dónde estarían los colaterales, que los vimos anteriormente. Esta articulación en conjunto tiene movimientos de flexo-extensión de hasta 140 grados y leve inclinación lateral. La radio cubital superior o proximal tiene ligamentos, que estos son ligamento anular del radio, recuerden que rodeaba la cabeza del radio y permite la pronosupinación, el ligamento cuadrado de Denusé y el ligamento interóseo con el refuerzo superior que se denomina cuerda oblicua o de Weybrecht. Acuérdense que esta articulación permite la pronosupinación, pronación, rotación interna, supinación, rotación externa.